En esta nueva editorial de día domingo de la editorial Ignacio Carrera Pinto, hablaremos del fenómeno llamado nueva derecha. No es fácil definirlo desde el momento que su naturaleza cultural elude toda adscripción a la política tradicional, pretendiendo elaborar una nueva concepción del mundo bajo la forma de una nueva síntesis ideológica, estructurada sobre la base tanto de repensar todo aquello que hasta ahora resulta aparentemente contradictorio y los aspectos de derecha e izquierda, como de revalorizar elementos y modelos culturales olvidados e inéditos. Más que un movimiento político, nos encontramos ante una escuela o corriente de pensamiento. La vocación cultural de la nueva derecha no pretende tener una finalidad, un mero ejercicio intelectual. Por el contrario, la nueva derecha se ha definido en función de un proyecto o estrategia que denominan metapolítica. Es decir, se trata de una hegemonía cultural en términos gramscianos. Por tanto, no se busca la conquista del poder político y el Estado, sino de la conciencia y de la sociedad civil. El contenido de esta estrategia está dado en consideración a la actitud crítica e inconformista que asume frente al igualitarismo, el mercantilismo y el individualismo, así como frente al totalitarismo y los imperialismos de diversos signos. Este contenido expresa principios tales como el diferencialismo o el derecho a la diversidad, el organicismo comunitario, la defensa de las identidades culturales, nacionales y raciales, la revalorización de las tradiciones propiamente europeas y la resacralización más bien mítica que ecológica de la naturaleza. Una cierta tendencia nietzscheana y heideggeriana, junto al descubrimiento y análisis positivo del modelo político-cultural de la revolución conservadora de los años 20 y 30, donde podrían destacar grandes autores como Carl Schmitt, del que hemos hablado en nuestras conversaciones tempestivas de los días jueves a las 20 horas. Y de la historia del mundo indoeuropeo, hacen aparecer a la nueva derecha en una posición de reacción a la modernidad, mientras que su gran interés por lo científico, su adhesión a nuevas disciplinas, como la etología, la sociobiología, la psicología y la genética, le da un aire de ultramodernidad, aparentemente contrastante con lo anterior. En su afán de desbaratar al igualitarismo y fundar una nueva concepción del mundo, una cultura de derecha, es preciso contar con un pensamiento abierto a todos los campos del saber y del mundo en general. En el transcurso de 1968 en Francia, tiene lugar el nacimiento de la corriente político-cultural denominada convencionalmente por la prensa de izquierda como nueva derecha, posteriormente explayándose en casi toda Europa occidental. Si alguna relación pudiera establecerse con la famosa revuelta del año 68, tendría más valor la referencia universal del espíritu de la época, ese espíritu inquieto y rebelde de los 60, que se materializa en la juventud como un gran protagonista, cuyas protestas, más bien fueron políticas o sociales, tomaban siempre la forma de una contestación cultural en cuanto crítica o impugnación general al sistema, aunque ya fuera a menudo la expresión más sentimental que teórica de un espíritu inconformista respecto al orden burgués. Y resulta difícil negar, en todo caso, la existencia en los años 60 de un sentimiento latente de malestar y de desilusión en las juventudes de los países desarrollados frente al resultado histórico de la modernidad y del progreso. Fenómenos inspirados en el programa de la Ilustración darían lugar a la llamada y hoy conocida como la sociedad de consumo. Tal malestar es percibido en diversos grados por las corrientes de pensamiento político. Es así como las viejas corrientes de la derecha europea e izquierda se encontraron en la incapacidad de asumir la sensibilidad de la época producto de sus lazos atávicos. Para la izquierda especialmente, esta incapacidad se traduciría en un largo periodo de decadencia, una crisis ideológica, al percatarse que la revuelta de mayo es irreductible a un conflicto de interés económico y que de ella se encuentra ausente el sujeto activo de la revolución, ese sujeto identificado por Karl Marx y posteriormente por la revolución rusa y los intelectuales de la Segunda Internacional Comunista, que es el proletariado
y ese proletariado mismo va a preceder a autoengañarse con la ficción de sustituir a este por aquella juventud universitaria y de élite intelectual. Sectores, por cierto, tradicionalmente privilegiados de la sociedad. Y por su parte, la vieja derecha había dejado de pensar en términos de crear nuevas ideas, en términos de generar nuevas convicciones, en otra manera, de preocuparse de las cosas socialmente importantes desde el punto de vista de lo humano. Por el contrario, se había generado una derecha tecnócrata, una derecha preocupada más bien del mercado y que difícilmente podría interpretar el malestar existente. La derecha liberal aborta en la gestión o absorta por la gestión económica, y la derecha tradicional, además la derecha tradicional en términos morales, había estado sumida en la nostalgia de aquellos nacionalismos autoritaristas de decenios o décadas antes. En ningún caso, además, se podría llegar a comprender ni dar respuesta al fenómeno de malestar cultural que tenía lugar en ese entonces. Y en medio de ese evidente estado de caducidad intelectual de la derecha, y ante la necesidad de tomar posiciones ideológicas frente a los tiempos modernos, de dar respuestas culturales a la crisis cultural de la sociedad francesa, comenzarán a surgir a principios del 68, por iniciativas de jóvenes nacionalistas y de derecha inconformista, contestatarios, grupos de estudios y asociaciones de reflexión y revistas teóricas, a partir de las cuales desarrollarán silenciosa y silenciadamente una lucha al margen de la contingencia política, para abrirse un espacio en el debate ideológico contemporáneo monopolizado casi burocráticamente por la izquierda. 10 años más tarde, este grupo de nacionalistas, este grupo de derecha disconforme, tendrían su primera victoria, ganarían el primer combate, ocupando triunfalmente tanto las páginas de los periódicos y revistas como las pantallas de televisión, y provocando inevitable división entre los simpatizantes y adversarios de esta nueva derecha, como sería bautizada en tono burlón y peyorativo por la prensa de izquierda. Y transcurrido más de 20 años desde su nacimiento, el pensamiento identitario de esta nueva derecha se expandiría a casi toda Europa occidental. Y desde esa misma forma en que hiciera la versión francesa, es decir, a través de grupos de estudio de investigación, publicaciones y editoriales propias, tanto en Italia, Bélgica, España, Alemania, Grecia, incluso Inglaterra, y por supuesto Francia va a destacar como la más activa. Esta nueva derecha, agrupada desde sus orígenes en el grupo denominado GRECE, que en su traducción francesa significa el Grupo de Investigaciones y Estudios sobre la Civilización Europea, se definirá como una sociedad de pensamiento con vocación intelectual, de suerte que su acción se centrará única y exclusivamente en el extenso plano de la cultura, con la intención de proyectar y sentar las bases de una doctrina que sean una alternativa a las izquierdas y en general a las ideologías igualitaristas liberales anglosajonas, y desarrollada principalmente por Estados Unidos y su hegemonía. Esta vocación, además, se funda en el convencimiento manifiesto por Alain de Benoist, que es uno de sus más destacados fundadores e intelectuales. Y Alain de Benoist nos va a decir lo siguiente, de que los problemas claves de nuestro tiempo, del tiempo de la nueva derecha en Francia, son ante todo culturales. Con el choque de las ideologías es más decisivo que los partidos y que los debates acerca del marco, el modo y el sentido de la vida importan infinitamente más que lo que versan sobre instituciones y formas de gobierno. Y en esta perspectiva de hacer política con las ideas, actuando sobre el plano de la cultura, la nueva derecha del grupo GRECE deja establecida la diferencia con lo que se conoce comúnmente como derecha, demostrando con ello que no se pueden confundir la una con la otra, más que por el alcance de nombre por el cual fue bautizada, llegando así el grupo de GRECE o la nueva derecha acusando a la tradición de derecha de ser incapaz de comprender la necesidad a largo plazo por estar preocupado de sus propios intereses particulares, tanto de campañas electorales como de sus propias ambiciones mercantiles. Entonces, ¿cómo se debe entender el pensamiento de fondo de este grupo llamado GRECE? Y por otra parte, ¿qué se podría
denominar como un grupo más bien identitario, que es la manera más correcta de entender a este concepto de la nueva derecha? Bueno, se podría señalar como la actitud positiva de enfrentar y desbaratar intelectualmente a las ideologías igualitaristas, que animadas por un odio hacia lo superior de la vida, pretenden hacer tabla rasa de las desigualdades naturales, imponiendo la homogeneización individual, social y mundial, esgrimiendo el principio de la diversidad o diferencia y la defensa de los particularismos vitales. Pues, en este sentido, es que es sumamente importante para contrarrestar el pensamiento de la nueva derecha es identificar quién es su enemigo. El enemigo de la nueva derecha como movimiento identitario, como movimiento que defiende la identidad nacional, como movimiento que defiende las soberanías locales de los países, este individualismo que permite descubrir la identidad del ser nacional, es que su principal enemigo es la ideología liberal. Tanto en el liberalismo clásico, pero por sobre todo en su manifestación del neoliberalismo desarrollado por la escuela austriaca, pero principalmente llevada a cabo por la escuela de Chicago. Y ahí tenemos los pensadores como Hayek y Friedman. ¿Por qué? Bueno, siguiendo un poco los textos filosóficos de Alain de Benoist, podemos constatar que reconoce y descubre cómo el liberalismo, a través de su mercantilismo sin frontera, de esta integración de las economías mundiales, para lograr una economía globalizada o mundializada, es que esta concepción, además filosófica del neoliberalismo, que proviene del liberalismo clásico, de que la sociedad es particularmente mecánica, vale decir, artificial o contraria a una concepción orgánica de la sociedad, es también producto de la concepción antropológica del ser humano concebido como individuo egoísta que solo lucha por sus propios bienes particulares. Eso nos lleva a una sociedad hoy día, no solo una sociedad de consumo mercantilista, sino que una sociedad egoísta, no preocupada por un algo llamado bien común, por un algo llamado sociedad. Entonces la nueva derecha europea, la nueva derecha de origen francés, es una enemiga tajante del liberalismo, hoy manifestado tanto en liberalismo de derecha como liberalismo de izquierda. Por tanto, la tesis de la nueva derecha, principalmente de Alain de Benoist y los pensadores que le siguen, es que hay una superación conceptual de lo que tradicionalmente se llamó como izquierda y derecha. Lo que existe hoy en el mundo son un liberalismo de derecha más un liberalismo de izquierda, que en el plano político se confunden. Por tanto, lo correcto es hablar de liberalismo político globalizado. Por tanto, cuando hablamos de globalismo nos estamos refiriendo a un modelo ideológico de entender el mundo y de practicar la política por principios económicos y de libre mercado. Este libre mercado que se ha extrapolado a la vida en sociedad y también a la vida moral, como esa libertad sin límite, la libertad del individuo, del autodeterminarse, la libertad no entendida como virtud y plenitud, sino que la libertad del hacer lo que yo quiera en cuanto no invada la libertad de otro. Eso que va más allá de cualquier techo moral. Ese es el enemigo de la nueva derecha. Cualquier cosa que podamos denominar hoy día como nueva derecha, pero que sea liberal, está muy lejana de estar ligada a su centro principal de pensamiento ideológico y formación, e incluso de origen intelectual como respuesta a los totalitarismos de izquierda y como respuesta principal y fundamentalmente a los liberalismos. De esta manera es que quiero terminar la editorial de este día domingo dejando en claro que la nueva derecha, de mejor manera denominada Movimiento Identitario Francés y posteriormente Europeo, tiene de suyo la defensa de la voluntad, la defensa de la libertad, la defensa de la igualdad nacional, pero no de un poder globalista como ocurre con los liberalismos. Que tengan todos muy buen domingo.